Va a abrir la sesión de la tarde la asociación Aires d'Antrax. Es un colectivo que se fundó a mediados de los años 80 del siglo pasado por un grupo de personas interesadas, entusiastas de las tradiciones, de la indumentaria, interesadas por conservar y divulgar la tradición de la isla de Mallorca. En el año 2010, para dar a conocer las diferentes modas y las formas de vestir, presentaron un segle de roba, un paseo por la indumentaria popular mallorquina del siglo XIX, donde mostraron pues, los conjuntos más representativos de la indumentaria tradicional con piezas originales de la época. En el 2019 crearon Aboir, en el Nostre Patrimoni Textil, una exposición fotográfica que, de nuevo, y volvemos a entroncar con la idea de la que hablábamos esta mañana, sirvió para que las instituciones locales tomaran un poco la iniciativa de comprender la importancia de este patrimonio inmaterial y entre el trabajo de unos y el apoyo de otros lo convirtieron en un trabajo de referencia para la indumentaria textil de la época. Tras este éxito de esta propuesta, acaban publicando este trabajo y se convierte en una referencia para la investigación de la indumentaria de la isla de Mallorca. Por esa labor de conservación, promoción y difusión del patrimonio textil, entre otros motivos, reciben el Premio Populars 2022 de la cadena COPE. En la actualidad tienen diferentes proyectos en marcha relacionados con el patrimonio, destacando la colaboración periódica con la Televisión Autonómica Balear, donde dan a conocer en directo la riqueza de la indumentaria y la orfebrería de la isla. Y ahora yo me permito introducir otra morcilla, porque sí es muy importante el apoyo de las instituciones, no menos lo es el apoyo de los medios de comunicación. Ya sabemos que lo que no sale en la tele no existe, nos enseñaron en las facultades de periodismo, entonces aquí aprovechamos para reivindicar también el apoyo de los medios de comunicación para la difusión y el conocimiento y de alguna manera también la conservación de todo este patrimonio inmaterial. Vamos a ver una pasarela, va a estar presentada a tres voces, en este caso, y las tres personas encargadas de mostrarnos esta indumentaria y este ritual de festivo de las matanzas van a ser Miquel Matas Ferrer, es licenciado en Historia por la UIB, ha colaborado en la elaboración del catálogo de bienes patrimoniales de Puigpunyent, es comunicador en diferentes jornadas de estudios locales de Antrax y Puigpunyent y miembro activo de la asociación Aires d'Antrax desde hace casi 20 años, donde trabaja, como todo el colectivo, en la recuperación y la divulgación del patrimonio inmaterial que está desarrollando este grupo. Le acompaña Macià Tomás Francisco, diplomado en Magisterio de Educación Primaria por la UIB y funcionario de carrera, que desde el año 2000 es el responsable de la agrupación Aires d'Antrax, que actualmente preside, impulsando modificaciones del vestuario, sobre todo en patronajes y tejidos, con el objetivo de dignificar la indumentaria popular balear. Destaca el trabajo de recuperación de figuras del folclore de Pascua de la localidad de András, que realiza junto a otros miembros de esta agrupación. En los últimos años ha colaborado asesorando a otros grupos folclóricos de la isla en cuanto a la confección de su vestuario, así como en el diseño de los trajes para los gigantes de diferentes localizaciones y ha realizado diferentes conferencias relacionadas con el campo de la indumentaria. Y Juan Cruz Sola, que es titulado en danza española por el Real Conservatorio Profesional Marielma de Madrid, tiene formación en patronaje y confección de alta costura, está especializado en vestuario escénico y en indumentaria tradicional y destacan sus trabajos junto a Lorenzo Caprile, Rosy de Palma, Mercè Paloma o la Compañía Nacional de Danza y la premiada película El vientre del mal de Agustín Villaronga. En el año 2000 entró a formar parte de esta agrupación Aires d'Antrax, ha participado y ha impulsado los diferentes proyectos del grupo y en la actualidad es el responsable del grupo de sastrería del Teatre Principal de Palma. Queremos agradecer también la colaboración de las instituciones, como bien decía Patri, en este caso del Ayuntamiento de András, y sobre todo del Gobierno balear, porque parece que están interesados en que esta propuesta, que se presenta de esta forma aquí en el Festival Ritual, en nuestro festival, parece que va a tener un punto y seguido y que interesa esta forma de ver la indumentaria, de trabajar el patrimonio de la isla. Pues yo creo que damos paso, ¿no? Con todos nosotros, con todos ustedes, vamos a disfrutar de vestir para el rito, el trabajo y la fiesta, las matances mallorquinas.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Y esperemos que traeros un poquito de nuestra isla a este Festival de Indumentaria y que conozcáis un poquito más la isla. Cuando hablamos de Mallorca, yo creo que a todos os viene a la cabeza dos productos, o pensamos, no es el sol y la playa, la sobrasada y la ensaimada. Ambos productos, evidentemente, descendientes del cerdo. Con lo cual nosotros vamos a arrancar esta tarde para hablaros de todo el ritual que significan las matanzas y todo lo que conlleva derivado el antes, el durante y el después. Con lo cual, esta tarde pues divagaremos un poquito por este tema. Bueno, si nosotros tenemos que empezar por alguien, el protagonista, ¿quién es? El cerdo, ¿no? Aquí tenemos el cerdo, el porc negre, una raza propia de la isla, y sin duda él es el protagonista de la matanza. Evidentemente el cerdo, que esta raza propia de la isla de Mallorca hasta mediados del siglo XX es el único que se conocía en la isla, el cerdo blanco no había llegado, con lo cual es un cerdo que es de una raza de las más arcaicas, ya están documentados con los primeros pobladores, llega el cerdo, esta raza, a la isla, y es un cerdo que se caracteriza por ser de tamaño más reducido que el blanco y es un cerdo con más grasa, con lo cual los productos derivados del cerdo pues serán más grasos, ¿de acuerdo? Pues en este caso, pues la isla, el cerdo, ha dado el sí a la sociedad, ha dado esa pátina a toda nuestra sociedad y es un punto, digamos, importantísimo en nuestra historia, como en todo Mediterráneo, como en toda zona cristiana, como dicen aquí, del cerdo hasta los andares, es decir, de todo se aprovecha el cerdo y del cerdo dependía la economía familiar y dependía también la dieta de la familia, que sabemos que del cerdo básicamente el aporte de proteína también venía dado por esa parte. Con lo cual el cerdo lo tenemos todo el año que vive un poquito suelto, pero luego los meses anteriores a la matanza ya lo llevamos a la pocilga que está adosada a la casa familiar. Con lo cual, esos 3 meses anteriores será alimentado mucho más para que engorde, no se mueva, y con lo cual tenga más peso y sea más provechoso para la matanza. Evidentemente, se lleva lo mejor de la tierra, habas, cebada, bellotas y sobre todo higos. Los higos, sobre todo, será el gran aporte que recibirá el cerdo en los meses antes de la matanza. Evidentemente, es un trabajo que se encarga toda la familia, pero básicamente el hombre es el que se encargará de alimentar el cerdo. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día, aunque nosotros, como he dicho antes, asociamos Mallorca a otro tipo de productos, en el siglo XIX fue la gran cabaña ganadera de la isla. Incluso, bueno, está documentado que se exportaban a mediados del siglo XIX entre 20.000 y 30.000 cerdos a la península, vía Barcelona. De hecho, George Sand, que vino con Chopin en 1838, nos dilapida un poquito a los mallorquines con esta frase: ¿qué pueden importar a los mallorquines las novedades llegadas desde fuera sobre política o arte si el cerdo es el único asunto que les preocupa? Hoy en día podríamos decir lo mismo si el turismo es lo único que les preocupa. Pero bueno, esto ya es otro debate que no nos toca terciar esta tarde aquí, en Zamora. Con lo cual, pues el cerdo, es decir, la cabaña porcina era importantísima y de hecho George Sand mismo nos habla y nos dice que incluso el cerdo gozaba de mayores privilegios y de que gozaba de una mejor vida que los propios habitantes de la isla. Con lo cual, así todos podemos hacernos una idea de cómo era esa vida de ese animal que después llegaría a su sacrificio y que con lo cual, pues, tendría esa importancia. Otra anécdota, por decirlo de alguna manera, Joan Marc, el famoso financiero mallorquín, su familia, su riqueza venía precisamente del comercio del cerdo. Con lo cual, de ahí, Joan Marc y sus habilidades personales, pues, crearon ese gran imperio económico, pero viene su familia, su riqueza venía por el comercio precisamente del cerdo. Con lo cual, pues, tenemos cerdo, familia, matanza, todo ligado desde tiempos inmateriales y para producir un producto, básicamente, entre otros, la sobrasada, producto que nos llega a nosotros desde Italia, pero que se va adaptando a la isla y el siglo XVIII toma la característica color rojizo, con los aportes del pimentón, etcétera, que conocemos hoy en día. ¿De acuerdo? Pues con lo cual, con esta unión, vamos a arrancar un poquito. Os he presentado el protagonista y ahora vamos a ver las matanzas como tal. Las matanzas, evidentemente,
no era llegar, matar el cerdo y irme a casa, con lo cual son semanas de preparación. La fecha, primero de todo, tiene que hacer frío, con lo cual, temporada invernal. Para nosotros arrancaban en Santa Catalina, finales de noviembre, con lo cual las fechas arrancan a finales de noviembre, aunque las fechas más apoteósicas para las matanzas es alrededor de la fiesta de la Purísima Concepción, más o menos la semana del 8 de diciembre, un poco antes de Navidad, que son los días que, antes del cambio climático, eran las fechas más frías y húmedas que nos podíamos encontrar en la isla. Y evidentemente, porque después ya, rápidamente después de Navidades, vendría al poco tiempo Carnaval, y ya evidentemente en Carnaval se consumía las últimas partes del cerdo que se habían guardado en salmuera, en las tinajas, porque la Cuaresma no daba permiso a comer nada del cerdo, con lo cual es esa pinza de meses en la cual nos podemos mover. Nosotros pues nos encontramos en que este cerdo, como he dicho, se traslada a la pocilga familiar, al lado de la casa, y poco a poco se va engordando, no se mueve, y con lo cual ya nos encontramos que el cerdo va ganando el peso que deseado para que le llegue su sacrificio. En este caso, sa madona, que es como se llama a la mujer de la casa, la propietaria de la casa, sa madona, ¿de acuerdo? Que mayor que tiene una idiosincrasia propia, pues esta mujer es la que semanas antes lleva preparando las matanzas. Limpia los lebrillos, se encarga de, evidentemente, de las especias que se necesitarán para tal día, y sobre todo el lebrillo, que es un bec, que es el propio que ella utilizará al momento que degollen al cerdo para recoger la sangre, que luego nos servirá para hacer el embutido. Con lo cual nos encontramos también que hay otras cosas, los trapos de hilo y evidentemente los delantales, los cañones de matanzas que vamos a presentar hoy, y que es una pieza exclusivamente que se utiliza el día de la matanza. En todo el año, no. Luego se lavarán y se guardarán para el año siguiente. Todo marcando esas pautas de ritual, de esas cosas que se van marcando, que con los años se van quedando y son inamovibles. Nadie concibe una matanza sin el delantal de la matanza. Evidentemente, también será trabajo suyo bajar las tinajas de cristal, de vidrio, que después servirán para guardar los huesos, la carota del cerdo, etcétera, que se conservarán con salmuera para luego consumirse antes del carnaval. En este momento pues nos encontramos que todos estos elementos se están ya preparando, son días ya de ajetreo, evidentemente la familia ya está enterada, se han invitado a la familia más próxima, vecinos, amigos, es decir, ya la gente que tiene que participar en el ritual ya sabe que ese día llega la matanza, llega el momento. Evidentemente, también otra cosa importante, la parte gastronómica, también íntimamente ligada al sacrificio del cerdo. Preparará también las galletas, porque en un momento dado las galletas son un momento clave para el momento del cerdo, que ya explicaremos, y los licores, los aguardientes, licores, el mesclat, las herbes, que se servirán en diferentes momentos concretos de la matanza. En ese momento, pues el hombre de la casa también tiene sus trabajos, no solo la mujer. El hombre siempre se encargará de la leña, que haya leña suficiente y que los calderos de cobre estén preparados, porque todo el día necesitaremos fuego y agua caliente. En épocas, evidentemente, que no hay ni termos ni hay aguas de grifo que salen calientes, con lo cual todo ese preparativo ya son semanas y ya la gente invitada a las matanzas, los que tienen que participar, ya se sabe y ya evidentemente el niño, si tienen hijos en la familia, ya han avisado en el colegio que ese día no van a ir al cole porque toca la matanza de la familia. Hoy en día estas matanzas pues han perdido parte de su duración. Antes duran 2 o 3 jornadas. Hoy en día con un día se termina todo. Gracias a la maquinaria el proceso se ha simplificado mucho, con lo cual pues nos encontramos en que en una jornada tenemos matanza, tenemos comida y al fin y al cabo a las 8 de la tarde ya estamos en casa. Evidentemente antes no era así. En 2 días, el primer día se mataba el cerdo, se amasaba la pasta para la sobrasada, se paraba en ese momento y al día siguiente se arrancaba con el embutido de las piezas y después, como ese festín atávico del antiguo, pues el festín en el cual una comida pantagruélica potente, donde habría fiesta, habría jolgorio para celebrar el fin de los trabajos de las matanzas. La familia anfitriona, evidentemente, agradece a la gente que ha ido a trabajar y a ayudar, evidentemente con un buen agape.
sabemos por todos los testimonios orales que en esos momentos, evidentemente, esa sociedad del siglo XIX, que no era precisamente una sociedad pudiente en el nivel gastronómico, pues sería el momento de comer bien, y así toda la gente siempre recuerda la comida como una cosa importante. También en ese momento, en el siglo XXI, hoy en día hay matanzas en la isla. Sí que hay. Es verdad que está en declive. La sociedad ya no es tan rural y las matanzas pues se sigue elaborando el embutido casero, evidentemente mecanizado, evidentemente ya con todos los avances propios del siglo XXI, y evidentemente lo que sí ha perdido es esa parte más lúdica, el baile, los juegos, etcétera. La comida sigue, pero parte de ese ritual asociado inamovible a las matanzas es el que ha ido perdiendo fuelle en más rapidez del proceso, y con lo cual más, digamos, más trabajo y menos parte festiva. El hombre también ha preparado también la parte importante, que es afilar todos los cuchillos, etcétera. Todo está preparado para el día D. Y ahora llegamos al día D. Evidentemente, el cerdo, como vemos, se sacrifica de buena mañana. El hombre también ha puesto las calderas ya con agua. El cerdo es un trabajo masculino. Las mujeres no intervienen en esa parte del ritual. Los hombres lo llevan a la banqueta y ahí lo sacrifican con el corredor, que es un cuchillo largo y fino que luego de ahí, de ese corte, brotará la sangre, que aquí sí que entra la mujer de la casa. Ese es su trabajo, aguantar el lebrillo mientras la sangre del cerdo va cayendo en el lebrillo. Es la única mujer que en ese momento entra en acción. Las demás mujeres todavía no han entrado en el proceso. Es un proceso masculino. También es trabajo suyo, de la mujer de la casa y también del matarife, el ir removiendo la sangre con la mano para evitar la coagulación. Porque después de eso, esta sangre se tiene que utilizar en una parte de los embutidos, botifarrons y quemaots, con lo cual, si se coagula, la sangre no servirá. Evidentemente, en ese momento que el cerdo ha fallecido, tal cual, como si fuese una escena de un sacrificio de la antigüedad, rodeando el cerdo, le hacen la señal de la cruz y se empieza el despiece del animal. En ese momento también, antes de despejar el animal, evidentemente se quitan las cerdas. Con aliagas se queman, con piedras pómez, con restos de teja, se va rascando y se va quitando las cerdas, que el matarife, las cerdas largas, se las va a llevar y las utilizará para luego elaborar pinceles. Era una cosa que se le guardaba a él. Y la cola se cortaba y se guardaba para los niños, que era uno de los juegos del día de la matanza. Jugar con la cola del cerdo, que luego ya explicará Juan el momento. Pues tenemos el cerdo ya limpio y en ese momento se abre en canal. Y en ese momento, cuando se ha abierto y se abre, se para la matanza. Los hombres circulan el cerdo, la madonna también, y ese momento se llama brufar porc, sería ser como celebrar el cerdo. Se reza un Padre Nuestro y en ese momento la mujer de la casa reparte a todos los hombres galletas dulces y licores. Brindan, celebran que el cerdo ha fallecido. Es un momento corto, licor, galletas, se retira y se empieza ya el despiece del cerdo. Y en ese momento cada parte de la carne se va distribuyendo para los diferentes embutidos. Trabajo de la mujer de la casa, no es trabajo del hombre. La mujer es la encargada de este trozo va aquí, eso para la sobrasada, para los botifarrones. El hombre asiente. Lo que diga la mujer va a misa. Nos encontramos en una sociedad matriarcal, con lo cual también tiene su impronta en ese momento. Las mujeres, las tripas se depositan en una criba con hojas de col y ahí empieza el trabajo de las mujeres, limpiar las tripas con agua caliente, con limón, con naranja agria, sal, vinagre, y es un trabajo de las mujeres, en una parte apartada. Después, ya evidentemente, tripas limpias, la carne ya despezada, se empezará a picar lo que es la carne. Y una parte de las mujeres se trasladarán a la cocina para empezar lo que es la merienda de media mañana, que es el frit de matanzas, con el hígado, panceta, costilla y lomo y patatas. Tenemos las mujeres trabajando, hombres trabajando y empiezan una de las labores más duras, que es el picar la carne y rodando la máquina. En ese momento, cuando la carne esté ya picada, se añaden las especias y se amasa, siempre trabajo masculino. Cuando la pasta ya está amasada, la mujer de la casa, se madonna otra vez,
con una sartén, se freirá un poquito de la pasta sobrasada y ella es la que degustará. Si está a su gusto, se dará por terminado el proceso de amasar. Si no, se añadirá sal, pimienta. Luego ella, cuando ella lo ha probado, lo da al marido. El marido asiente, básicamente. Con lo cual nos encontramos en ese momento en que cuando ha terminado la masa de la sobrasada, que es el proceso más laborioso, se deja en el brillo, se hace la señal de la cruz encima de la pasta de la sobrasada, se reza otro Padre Nuestro. ¿Vale? Con lo cual, el rito marcado, las oraciones, todo tiene un porqué, se hace así. En ese momento, pues, se separa. En ese momento, la pasta sobrasada se deja reposar y al día siguiente se retomarán las matanzas. La otra parte, los embutidos, como son los botifarrons y camellats, también se tendrán que cocer porque llevan la sangre que hemos guardado de la muerte del cerdo y luego se elaborará lo que es la manteca también, que se encargará normalmente la persona mayor, sentada al lado del caldero y removiéndolo para evitar que se pegue y que llegue a su punto. Y con la manteca se elaborará productos para todo el año, como es la ensaimada y la gastronomía isleña, sobre todo repostería, está muy ligada al tema de la manteca. Después pasaremos con todo esto, al día siguiente se seguirá, se embutirá todo el embutido, la mujer es la que embutirá, aguantará lo que es la tripa que se va rellenando y el hombre va dando vueltas a la máquina y lo va rellenando. Terminado el embutido, se pondrá, se guardará y luego empezará la parte lúdica, el festivo, el jolgorio, con lo cual la celebración de que todo ha ido bien. Como toda jornada ritual, también hay unos roles diferentes para hombre y mujer. Las supersticiones, que muchas giran alrededor. Como un rito atávico, fijado y repetido inexorablemente año tras año, hay unos parámetros fijados e inamovibles, de aquí que sea un rito, un ritual. Y se desarrolla en la jornada de la matanza. La costumbre de hacer las cosas da paso al ritual, como bien diría Mircea Eliade en sus estudios sobre lo humano, lo profano y lo divino. El hombre, ¿qué trabajos tiene? Selecciona y engordar el cerdo, se ha encargado del sacrificio, los trabajos de fuerza, también es un trabajo suyo, vigilar el fuego, la leña, encender por la mañana las calderas y después, por otra parte, también disfrutará también de los licores. Las mujeres no solían beber licores, era más los hombres. La mujer trabaja antes, durante y después. Se madonna, como hemos dicho, la anfitriona será la encargada de velar que la sangre del cerdo, como hemos dicho, no se coagule. Evidentemente, ella es la única que acude a la matanza en el momento del sacrificio. También, como hemos dicho, las mujeres limpian la tripa y evidentemente coserán el embutido. Después, ellas también será la mujer la que repartirá las galletas y licores, como hemos dicho, en el momento en que se abre el cerdo en canal. Y después también la mujer será la que repartirá las diferentes partes del cerdo en la carne, a la vez que también ella será la que organizará la parte de la gastronomía, vigilando que el pollo o la gallina que se necesitarán para la comida estén en su punto álgido. También la mujer será la que aguantará el embutido, la tripa, y ella será la que se encargará de hacer los presents. Los presents es el regalo. ¿A quién se regala el día de la matanza? Se hace un regalo del embutido al maestro, al cura, al convento de monjas y a los que ellos han invitado. Hay gente que han invitado solo a la parte festiva. Pues se llevarán un present, un trozo de embutido, un poco de panceta, algún elemento de la matanza. Con lo cual, si te invitan a la matanza mallorquina, es que te tienen en consideración y es una persona próxima a ellos. Es una señal de familiaridad. Como toda fiesta, como todo rito, hay unas supersticiones no escritas que se ahondan en los tiempos de los tiempos y que se desarrollan año tras año. Rezos. Se reza el momento de cuando se ha sacrificado el cerdo, se reza el momento que se amasa la sobrasada, la pasta, y se reza el momento que se empieza a comer. Evidentemente, aparte, la señal de la cruz, una vez el cerdo ha sido sacrificado. La mujer menstruante no puede tocar nada del cerdo, queda aislada, con lo cual solo puede estar en la cocina. No puede tocar nada, porque si no el embutido se perdería. Era lo primero que la Madonna tenía que conocer. Si hay mujeres menstruantes, no pueden tocar nada del cerdo. La matanza no se puede llevar a cabo en viernes.
Otros estudiosos piensan que es por esa pátina de la muerte de Jesucristo en viernes, etc. Pero hay diferentes teorías. El día de cambio lunar, tampoco. En luna menguante, tampoco. Porque si no, el caldero no hervirá bien y las tripas reventarán y con lo cual se perderá el embutido que se cuece. Después, a la hora de remover la sangre, solo la mujer de la casa o el matarife. Los demás no pueden llevar a cabo este tipo de tarea. El hombre que amasará la carne en la sobrasada no puede tener las manos sudorosas ni calientes, ya que perjudicaría la elaboración del embutido. La mujer mira las manos y descarta aquel que tenga esas características. El hombre no debe haber mantenido relaciones sexuales la noche anterior. Y si corteja con alguna moza invitada o familiar y que esté presente, tampoco le darán permiso para amasar la sobrasada. El brío del hombre puede hacer malgastar el embutido. Evidentemente, bajo el escarnio y las burlas de todos los ahí presentes. La mujer de la casa será la primera que pruebe la sobrasada. Será después la primera que luego lo consensuará con el marido. Y será la primera que abrirá el baile, o ella dirigirá la primera que baile en el baile final. Y si eres un invitado de las matanzas, evidentemente era obligatorio llevarte ese regalo present, ese pequeño regalo. Y evidentemente el delantal de la matanza, que si alguien no lo tiene, ella provee. Con lo cual tenemos ya todo el rito, el antes, el durante y el después. En las investigaciones orales, que nosotros hemos realizado también, pues siempre el elemento del delantal es el elemento característico de la matanza. Nosotros ahora ponemos un pequeño vídeo en el cual, en mallorquín, la lengua de los informantes, nos harán hincapié básicamente en sus recuerdos de infancia de la matanza y en la importancia de lo que es el atavío propio de ese día. I el dia de les matances com era? Pues mira, mon pare a les 5 de matí ja se ficava per posar-se la caldera d'aigua en el foc, perquè un temps era foc de llenya, i que s'encalentís ben calenta. I després ma mare també se ficava al matí per organitzar les coses i tot això. Com ens ficaven la meva germana i jo, ja ens posaven el davantalet de matances, que era un davantal blanc, amb unes ratxes vermelles, i ja el duien tot el dia. Es duien un davantal blanc, un cànyom, fermat a davant, amb unes ratxetes en el costat, i era autèntic per les matances, no era un davantal qualsevol, era especialment per dia de les matances. I el dia de les matances què recordes? Jo recordo que quan era nina, que anava a casa Brenya de Fons, i allà ella anava vestida de pagesa a pagesa, així com antigament, i duia un davantal blanc en ratxes vermelles fins a baix, format triar cap a darrere i amb una vaga davant. Això és que me'n recordo ben bé de l'ego. I sobretot les matances del Salal. Van venir al Salal aquí a Punyent, van deixar que el papà va deixar una possessió, i clar, i va trobar raro que en el pare ho fessin net tot amb aigua calenta. D'aquí ho feien amb aigua freda i ella amb aigua calenta, davant de matí, paraven les calderes, i sobretot les dones i les nines de tothom anaven de davantal blanc i en ratxes vermelles. Les nines, les meves germanes, duien un davantal més petit, però en ratxes vermelles. Després ens feien ajudar amb alguna cosa, de vegades anàvem fent la botzeneta i amb un corxasolí posàvem l'aigua dins el budell. I ells anaven fent nets els budells i nosaltres anàvem tirant aigua en el budell. A l'hora també de pastar, ens agradava de vegades donar un parell de rodades a la màquina. El que passa és que, clar, era molt mal de morra, perquè la carn era sencera, no era molta. Però m'agradava també donar un parell de voltes. Bé, i coses d'aquestes. Però era un dia especial. I ens ho passàvem bé. També venia una veïnada que cada any venia a nostra, ajudem-nos. I les matances en aquell temps duraven 2 dies, perquè ja deixaven la pasta per pastada i després l'endemà l'omplien. I tot això era el que hi havia. I una huelga no dic huelga, però un dia agradable i de passar-ho bé i tot això. I la mar bé.
Pues entonces, si habéis podido pillar algo en catalán, pues nos recordaban esas jornadas infantiles en las cuales ellos disfrutaban de esa matanza, de ese ritual, de ese día especial y, evidentemente, del delantal. Y doy paso a mi compañero. Gracias. Como habéis oído, perdón. Como habéis oído, y algunos habéis podido entender, le da mucha importancia al cañón de matanzas, el delantal de matanzas. Es decir, esa pieza que todavía, en algunos casos, pero hasta hace muy poco, era la pieza para ir a las matanzas. Pero antes de todo, os explicaremos más o menos la indumentaria típica de Mallorca de mediados del siglo XIX hasta finales del XIX, digamos, de la mujer y del hombre. Como en todos los sitios, la mujer, la única pieza interior que llevaba toda la semana para dormir y de día era la camisa, con las mismas formas que se lleva en casi todos los sitios, muy amplia, y sobre la cual se iban poniendo las enaguas. Tanto las enaguas como la camisa eran hechas de lienzo, de cáñamo, materiales ásperos, tejidos en casa. Y sobre él, en el cuerpo, se ponían el gipó. Es decir, esta blusa negra, que veis en todas, que en el siglo XIX en Mallorca es siempre de color negro, muy ajustado, que lleva las mangas hasta el codo. Veis que en las mangas lleva unos manguitos, es decir, esa pieza postiza que se lleva para proteger la pieza de las tareas de la faena. No era exclusivo del día de las matanzas, se llevaba cualquier día por casa. Y también veis que lleva diferentes tipos de faldas, sayas, como las conocéis por aquí. Si os podéis girar, tanto Nuria como Aina, también veis las de Margalida, están compuestas de dos piezas. La parte de abajo, siempre en rayas verticales, y se hacía de dos piezas simplemente porque el telar casero suele hacer unos 65-70 centímetros. Para completar todo el largo de la falda que se necesitaba, se tenía que añadir una pieza en la parte superior. Por tanto, en unas es más alto y en otras más bajo. Y se une las dos costuras con un fruncido que se llama copiñat, de copiña, pechina en castellano, que al pasar los hilos y estirarlo forma un dibujo, el copiñat. Sobre la falda, siempre un delantal. Delantal que en el caso del día de diario era de rayas, combinando más o menos diferentes colores, azul, rojo y blanco, que eran los colores que más se usaban. Pero en el caso de las matanzas, como veremos después, específicamente había unas tipologías, pero todos coinciden en unas características. Son blancos con listas rojas. Otra cosa que caracteriza la indumentaria de la mallorquina de esa época es la toca. En este caso observamos los dos tipos que se llevaban en esa época. Una de ellas es la de una sola pieza, digamos, en punta, que deriva de uno más grande que se llevaba en el 18, de telas mucho más gruesas, que al pasar al 19 se convierte en una pieza mucho más sutil, con telas más delgadas, y se estiliza mucho sobre el pecho en punta. A este rebosillo, que es como se llama, de rebozo en castellano, de esa mantilla que llevaban en el siglo XVII-XVI, se añadieron unas randas, unos volantes que dieron a la pieza de arriba se volvió más pequeña y añadieron un volante en la parte de abajo como un tipo de randa para decorarlo. Es el caso de Magdalena y en el caso de Margalida también llevan uno de estos volants. Son herencia de la necesidad que la mujer siempre tenía que llevar la cabeza cubierta, que en la península desaparece en el 18-19 en muchos casos, pero en Mallorca sí que pervive incluso hasta los años 30. Este volant se va reduciendo de tamaño, se va echando hacia atrás, incluso llega sobre un pequeño moño y una parte muy poco visible hasta aquí, hasta los años 20-30 del 1930 del siglo pasado. En el caso de los hombres, hemos traído dos tipologías de pantalones. En el caso de Joan, si se puede levantar,
veréis, y si te giras por detrás lo verán más, es el caso de los calçons amb bufes, pantalones con aires. Bufes es algo de aire, algo con ventosidad, digamos, bombacho. No tiene nada que ver con los turcos ni con los árabes, sí que es una moda que se llevó en el siglo XVIII, un poco más estrechos de Indiana, tela de percal, y en el XIX se volvieron un poco más grandes y más anchos. Estos pantalones llegó una moda queriendo parecer más a la moda europea. Entonces, ¿qué hicieron? En el caso de Dani os lo voy a mostrar. Son igual en la parte de arriba, pero simplemente acortaron las piernas, estrecharon las piernas por la entrepierna y quedaron estos pantalones que los conocemos como cul d'olla, es decir, culo de olla. Simplemente ya veis por qué, el relleno que le da esta parte. Es la tipología de pantalones más usuales en Mallorca en esa época. Para las labores del trabajo el hombre siempre se ceñía una faja para proteger la zona lumbar y se cubría la parte del torso con una camisa. En este caso la de Joan, como vemos, una camisa de lino, del lienzo grueso, con toda la tela encogida en el cuello. Y en el caso de Daniel, pues vemos una que es de lista, de algodón, ya mucho más hacia finales del XIX. El hombre siempre con la cabeza cubierta, con pañuelo. Todos, en el caso de todos, llevan alpargatas hechas de esparto y medias. Pero eso lo tenemos que coger muy en pinzas, porque en testimonios orales nos dicen que se iba descalzo porque no se tenía para llevar ni zapatos. Y para alguna particularidad más, por ejemplo, podemos hablar de las enaguas, que en este caso, como no se ven, pero Aina nos podría enseñar las más populares, que es una falda exactamente igual al exterior, pero en el interior con el cáñamo encima de la camisa, este tipo de enaguas con el fruncido que os he comentado de Copignat, ¿vale? Y en invierno, si era necesario, se superponían otras piezas, todas ellas de importación. Mercedes y Magdalena nos podrán enseñar, que eso los conocéis, evidentemente en esta zona se lleva mucho, pero claro, en Mallorca esto no se hacía, se llevaba de fuera. Allí lleva simplemente, son estampados, lleva una cinta al borde y aquí llevan unas puntas de festón. Hemos de decir que esto es un descubrimiento reciente, porque la gente que lo tenía en casa no creía que eso fuese de indumentaria mallorquina. Lo habían olvidado, lo tenían en casa pero no sabían ni qué era. Gracias. Al ser invierno, algunas de ellas llevan el mantón sobre las espaldas, el mantoncillo, porque en Mallorca diferenciamos el mantón, digamos, como ahora el jersey, digamos, para andar por casa, del mantón de abrigo para salir a la calle. El mantón de abrigo es una pieza bastante grande, 1,50 m de lado, encuadrado, que se pone sobre el cuerpo para salir a la calle. En este caso es para las tareas de casa. Como veis, deja los brazos libres. En el caso de Magdalena es uno también de los que conocéis por aquí, de lana fina, estampado y puesto sobre las espaldas, de modo que deja las manos y los brazos libres para poder trabajar. Después ahí tenemos otras tipologías que son de lana más gruesa, y en el caso de trabajar en casa, como veis a Mercedes se la ha puesto sobre los hombros, para tener maniobrabilidad con las manos y no tener las puntas del mantón por dentro de las faenas que hiciese. Y ahora sí que entraremos de pleno en la pieza icónica de las matanzas. Os mostraremos diferentes estilos de cáñam, de matanzas. Cáñam recibe el nombre el delantal. Cáñam viene es la palabra que usamos para cáñamo.
se supone que la pieza recibe el nombre del material con que se empezó a utilizar. Por tanto, la pieza ha cogido el nombre del material, el cáñam, aunque no se hiciese después de ese material. Tenemos el de los más sencillos, el de las listas tejidas, como es en el caso de Aina y de Margalida, que simplemente en el mismo momento que se hace la pieza, se teje en el telar. Estas listas que aparecen aquí son tejidas al mismo tiempo que se hace la tela. En el caso de Mercedes, las listas son repujadas. ¿Veis? Este delantal ha ido a muchas matanzas, ¿eh? Se le nota. El hilo, a la hora de tejerlo, se ha ido repujando, va haciendo estos relieves para hacer las listas. Como os dais cuenta, siempre fondo blanco, listas rojas. Nos dicen que el blanco, sobre todo las mujeres mayores, era el blanco para poder soportar la colada, la bugada que nosotros le decimos, la colada que se hacía con lejías de ceniza. Las últimas ya se hacían con lejía artificial, digamos, química, entonces muchos de ellos tienen manchas de la lejía, que ha desaparecido el color. Pero claro, estaban hechos blancos para poder resistir esos lavados. Después tenemos las listas bordadas, que es en el caso de Nuria y de Magdalena, que era una tarea que solían hacer las jovencitas para lucir en las matanzas. Esos delantales que no eran de las mujeres que iban a trabajar, no eran las que rellenaban el embutido, no eran las que se ensuciaban, eran las que iban a cenar, las que iban al baile, las que se paseaban por allí, evidentemente. Pues de mozas las ponían a bordar su delantal de matanzas. Allí tenéis uno un poco más sencillo, con 3 tiras bordadas en punto de cruz. Era el tipo de punto que se solía hacer en este tipo de delantales. Y aquí tenéis uno más obrado, con diferentes cenefas. Siempre en rojo, aunque diréis, este tiene alguna cosa azul, sí. Algunos detalles en otro color podían tener estos bordados. Después, también podemos hablar de listas aplicadas, es decir, los que nosotros conocemos con los de tapacosturas. La gente que no disponía de suficiente dinero para hacerse o comprarse un delantal con telas, con listas tejidas o repujadas, y tampoco tenía tiempo a lo mejor de bordar, se hacía unos con listas de tapacosturas. Y como veis, es uno minúsculo. Y diréis, ¿por qué tan pequeño? ¿Una mujer así? No. Es porque las niñas, desde pequeñas, al día que iban a las matanzas, se le ponía el cáñam de matanzas. Y en este caso está hecho con un tapacosturas. En todos los testimonios orales aparece que desde pequeños, el día de matanzas, lo primero que hacían a la hora de levantarse, se vestían y el cáñam de matanzas para ir a la fiesta. A los niños, evidentemente, no los tenían por allí. Evidentemente, sabéis que la vida infantil años atrás era de la calle. Entonces, los niños se paseaban alrededor de la casa, hacían juegos, pero sí que luciendo ese cáñam de matanzas como símbolo de fiesta. Tenemos otros, como el de listas estampadas, que son los más modernos. Se siguen elaborando caños de matanzas. Este concretamente se compró por el testimonio oral, que nos lo ha prestado. Se compró en 1972 para que la madre de Magdalena fuese a matanzas. Está hecho de algodón, pero con las listas estampadas. Se siguen elaborando. Y también tenemos el caso de otros sin listas, que es el caso de el que luce Joan, y es un poco particular. Los hombres también llevaban cáñam de matanzas y estaba elaborado de tela mucho más vasta, muchas veces de tela de saco, pero con la misma forma.
Fijaos que el delantal, el caño, tanto para el día de matanzas como para el día de diario, es un rectángulo de largo del telar, de la trama del telar, y el ancho varía un poco más. Si el telar hace 70, a lo mejor hace 75 de largo. Sí que lleva las vetas cosidas no a la punta de la pieza, sino un poco más adentro para que dé holgura a la pieza. Si la pusiésemos al final de la pieza, el delantal quedaría muy estirado. Entonces, al ponerlo así, da más holgura a la pieza. En otros casos, como en Extremadura, hemos visto casos así. Y fijaos, con la cinta da vuelta a la cintura y se ata siempre delante. Es una de las características del cañón de matanzas. Pues como comentábamos, en el caso de los hombres también se llevaba este tipo de delantal solo y exclusivamente en el caso de los hombres para este día. De testimonios orales también nos han dicho que lisos algunas viejas lo llevaban. Tenemos que pensar que a lo mejor era por haberlo lavado durante toda su vida, durante tantas veces y tantas veces y tantas veces, que había perdido la decoración. Y ya pasaríamos a diversos testimonios de delantales en fotografía. Muchas gracias. Buenas tardes. Con estas 3 fotografías queremos mostraros las diferentes épocas y cómo se reflejan y la importancia que tienen los cañones de matanzas. A la derecha, pues todos los miembros la llevan. A la izquierda hay algunos que sí, algunos que no. Especialmente hay que destacar el niño que está al lado de la caldera, que lo lleva. Y en la parte superior, que la foto más chiquitina, que también aquella foto es años 30, si no me equivoco, en Andratx, y también aparecen los cañones. Es decir, que es el elemento que ha perdurado asociado a la fiesta. Las modas de la ropa de uso diario ha evolucionado, pero este elemento textil sigue asociado a la fiesta, al ritual. Cuando hemos preguntado a toda la gente, a los vecinos, a los que teníamos cerca, lo primero que nos han dicho era el cañón de matanzas y han destacado como esa pieza que era indispensable para esta jornada. Como ha ido adelantando Miquel, a mí me toca hablar ya del final, de la celebración, de la fiesta, pues de lo que nos gusta a todos, ¿no? Y después del trabajo siempre gusta pues, celebrar que ha ido bien, celebrar que hemos tenido una jornada exitosa y que tras la muerte del cerdo y todo el trabajo vamos a tener alimento, o en aquella época íbamos a tener alimento durante unos cuantos meses y sobrasada prácticamente todo el año. Como veis en esta foto, la familia muestra orgullosa todos los embutidos, es decir, todo el material que han elaborado, que han conseguido a través del cerdo. Los niños presentes, súper importante. También, como adelantaba Miquel, las jornadas de matanzas antes tenían una duración entre 2 y 3 días. Hoy en día, pues, a consecuencia de la mecanización de los procesos y las formas diferentes de socialización que tenemos, todo se ha reducido. Es una única mañana donde se hace el trabajo, se come y cada uno a su casa con su pieza y con su regalo. Esa parte de socializar, de relacionarnos entre nosotros, pues ha variado. Como decíamos, una vez que se ha terminado todo el proceso, que ya están todos los embutidos en la percha, están todos los embutidos listos, las mujeres terminan de recoger, se realiza la cena. Será una cena de arroz caldoso y este arroz sorprende que no lleva cerdo. El cerdo tenía que durarnos varios meses, entonces la cena de ese día de celebración será un arroz caldoso que llevará carne de caza y de corral, gallinas, gallo, tordos, conejo, un arroz potente después de todas esas 2 jornadas de trabajo. Será todos en una mesa, en un mismo espacio, toda la comunidad, todo el grupo celebrará, pues, como he dicho, el éxito y ese día será el que la mesa luzca las mejores galas. Es la celebración más importante de todo el año. Es decir, en Mallorca se celebra poco la Navidad. El juntarse con familia es una cosa más en pequeña familia. Grandes celebraciones será el día de la matanza, es el día que esa familia está más orgullosa de invitar a su gente, a sus cercanos, a sus amigos, para compartir el trabajo y luego la posterior fiesta.
Para completar la comida se servirán unos buñuelos y unas pastas dulces. Y como postre, melón, que se guardará desde el verano para el día de las matanzas, y granadas. Como veis, durante todo el año, los preparativos que anunciaba Miquel se irán preparando para la jornada del día de matanzas. Esa mesa la presidirá la persona más mayor de la familia y esa persona será la encargada de bendecirla. Una vez terminada la comida, se procederá al inicio, digamos, de la fiesta en sí. Fuera de la casa se hará una gran hoguera que entre los niños y los hombres se traerá la leña, una gran hoguera para anunciar, como decía, que la fiesta ha ido bien, que hemos matado al cerdo, que ha ido bien, que tenemos el embutido hecho, que esa casa celebra fiesta, que están contentos y que estamos todos juntos, ¿vale? El fuego simbolizará pues esa celebración, esa luz que desde el valle o desde las diferentes partes del pueblo se verán y se sabrá que esa finca o que esa casa celebra. En algunas zonas de Levante hemos encontrado documentados que también se saltaba la hoguera. Incluso en alguno de los pueblos se gritaba Minervo, es decir, como una parte del ritual. Me imagino pues todas estas partes de rituales de fertilidad asociados al solsticio de invierno y pues que ya todos conocemos, que seguro que en todas las partes del país podemos encontrar. Tras el encender el fuego y anunciar a los vecinos y la gente que faltaba por llegar, porque no olvidemos que había invitados que no venían al trabajo, sino que venían solo a participar a la fiesta, o incluso los propios músicos que en algunas ocasiones se alquilaban y se invitaban a la fiesta. El baile y los juegos se hacían dentro, en un salón, se disponía pues formando un corro, y entre las actividades que había, pues había juegos que siempre serían sencillos para poder integrar a los niños y para no hacer la velada muy larga. Coplas de cantadores, es decir, tenemos las gloses en Mallorca, que son unas coplas que se improvisan, incluso se van contestando, y como no podía ser de otra manera, pues el baile. Como juegos me gustaría destacar el tío Popé. Es un juego que es una pareja, uno de ellos se pone como una cola de papel de periódico y el otro lleva una lámpara de aceite. La luz se apaga y el que lleva la lámpara de aceite tiene que intentar prender el periódico y el que lleva el periódico con el movimiento de cadera tiene que intentar apagar la lámpara. Esto se hace a oscuras y normalmente se cogían matrimonios o parejas que empezaban a cortejar para buscar pues esa picardía, ese juego, diremos, erótico, alegre, pues ya sabéis, ¿no? Un poco ese erótico festivo de poder pues, celebrar y pasar así la noche. Como he dicho, pues había también esos cantes, pequeñas representaciones teatrales, trabalenguas y demás. No olvidemos que en esa fiesta participaban niños, jóvenes y personas mayores. En cuanto al baile, pues los instrumentos, se hacía el baile con los instrumentos que teníamos o los instrumentos que podían aportar, algún conocido, algún amigo, como he dicho antes, se podían incluso alquilar los músicos. Instrumentos eran la guitarra, los guitarrons, las zambombas y cualquier elemento de percusión. Ya sabéis que pues, las palmas, las piedras, las cucharas o incluso vamos sobre la mesa con los nudillos para poder marcar el ritmo para empezar ese baile. Bailes que se bailarán, boleros, jotas, mateixas y copeos, bailes típicos de la isla que me gustaría destacar y tomando un poco los roles que ha explicado Miquel. El baile mallorquín es un baile matriarcal. Se rige por el matriarcado, es la señora, es la mujer la que dirige el baile y el hombre debe seguirle. Ella marcará las mudanzas, él debe seguir con la finalidad de no quedar en ridículo, de que no lo señalen de qué mal bailador eres y ella, según le interese o no, hará unas combinaciones más sencillas para que el bailador quede bien y le pueda seguir y si no le interesa porque este que ha salido pues no es de su incumbencia o no le apetece, hará combinaciones muy elaboradas para que él pues sea señalado y sea un poco la mofa del grupo. Por último decir, y volviéndole a dar valor a la Madonna de la casa, a la señora de la casa, ella será la que inaugure el baile, ella será la que baile la primera pieza. Si ella no sabe bailar o ya se encuentra en edad de no poder bailar, ella decidirá quién baila. Normalmente será su hija o cualquier chica cercana a la familia. Pasamos a los niños. Como hemos ido anunciando, que lo ha comentado Macià, que lo ha comentado Miquel, creíamos muy importante incluir una sección, un apartado de los niños. Aunque parezca
raro o hoy en día consideremos que es a lo mejor desagradable el tema de la matanza, la sangre, el cerdo, en esta época los niños, bueno, en esta época y hasta hoy en día, los niños participan de la matanza, son una parte más de la matanza y es importante pues, destacarlos y destacar su participación en la jornada. Como ha dicho Miquel, ese día no iban al colegio y además con la excusa de «Feim matances», tenemos matanzas en nuestra casa, el profesor ya no pedía más explicación. No sé qué pasaría hoy con la Consejería de Educación, pero en aquella época eso era más que suficiente. Evidentemente, como también ha anunciado Miguel, el maestro recibía un pequeño presente de la casa. En casa de Miquel todavía recuerda, ¿no?, que su maestro Sion, Miquel le llevaba su presente al maestro Sion el día que no iba al colegio. Entonces, pues todo se compraba y todo se consentía. Los niños se incorporaban con los gruñidos del cerdo. Es decir, cuando el cerdo gruñía quería decir que el cerdo ya le habían clavado el cuchillo, entonces esa parte tal vez más desagradable no estaban presentes y a partir de ahí era cuando se incorporaban. Y como hemos visto en los testimonios orales, lo primero que hacían era que se le colocaban los cañones, o sea, el cañón de matances. Ellos también llevaban su cañón de matances. Con este elemento que normalmente lo confeccionaban las abuelas o las tías, se les incluía en el grupo, es decir, se les hacía partícipes de la fiesta, se les transmitía el patrimonio cultural de ese día, el patrimonio de la familia, y se les inculcaba un sentimiento, se les generaba un sentimiento de pertenencia al grupo. Parece mentira, pero un elemento tan simple como el delantal eran los que los hacían iguales que los adultos. Ellos se veían pues, reflejados al final, tenían como referente a los más mayores que también llevaban esa pieza. Como trabajos que hacían los niños y las niñas, ellos proveían de leña para la hoguera de la fiesta o para la caldera y iban, por ejemplo, al corral a buscar el gallo que luego se utilizaría para la elaboración del arroz y ellas pues vertían el agua caliente para limpiar las tripas o incluso picaban los butifarrones. Realmente hacían pequeñas labores residuales, pero así como iban creciendo se les iba adjudicando otra labor ya que lo habían visto, lo habían mamado de sus mayores a las que habían acompañado durante las diferentes jornadas los años anteriores. Su jornada era una jornada festiva, una jornada lúdica, que como ha dicho Masia, pues estaban por la calle, estaban alrededor del cerdo, estaban por la cocina, es decir, estaban participando de lo que pasaba. Como juego, de los primeros de la mañana que nos gustaría destacar, era una broma, un juego que se hacía con la cola del cerdo, con el rabo del cerdo. Era de las primeras piezas que se cortaban y se enganchaban a la cintura de alguna de las chicas de la casa. Se intentaba siempre que fuese pues, la más presumida, la más delicada, la más maniosa, y entonces pues, eso generaba la risa entre todos. Incluso la última se le solía colocar a la señora de la casa, que cuando se daba cuenta pues, se ponía las manos en jarra y hacía ¿qué está pasando?, ¿no?, sabiendo que al final era pues, parte de la broma o del juego con el que se entretenían a los niños. También participaban pues, en la velada con los juegos sencillos, con las adivinanzas y todas estas actividades. Con esto ya terminamos. Una parte, como hemos dicho, de los niños era muy importante porque ha garantizado, y nos gustaría que garantizase el futuro, la continuidad de la fiesta y de este ritual durante muchos años, y muchos testimonios a los que hemos preguntado pues, tienen un gran o valoran mucho el hecho de tener su cañón de matanzas, tener su delantal que se lo ha cosido, se lo preparó su abuela, es decir, que esa pieza pues le asocia mucho a su familia, le une mucho a su familia y le permite dar continuidad pues, al rito y sentirlo como identidad, sentirlo como propio. Efectivamente, de todos los cañones que vemos aquí son de familia, es decir, ellas mismas, a destacar también, si os fijáis, en los lados llevan las iniciales bordadas, es decir, si lo han hecho ellas les han puesto sus iniciales, pero si se los han hecho sus abuelas o se los han hecho sus tías, les han cosido sus propias iniciales, es decir, pues, qué es para ellas y qué es de ellas y qué es para participar en esa familia y en ese rito. Como último hemos puesto esta frase que a nosotros nos gusta mucho, la incluimos siempre que podemos y cuando pues, no sabemos muy bien cómo dirigir las cosas nos la planteamos, ¿no? Y es: lo que no se conoce no se ama y si no se ama no se conserva.
qué mejor forma que hacer a los niños partícipes desde el primer momento de la jornada. Esos niños cuando crecen saben todas las herramientas, saben todo el ritual y se saben todo el proceso de las matanzas. Y ya con esto, pues no nos queda nada más que dar las gracias a La Morana por invitarnos, dar gracias a Fran y a todo el equipo técnico y de producción que organizan estas jornadas. Estamos muy contentos y lo hemos contado en el ayuntamiento, lo hemos contado en la televisión autonómica y lo hemos contado a todo nuestro alrededor. Tenemos el Instagram pues hartos de contarlo. Estamos muy contentos de poder mostrar esto. Es decir, aunque la propuesta es una propuesta de trabajo, es una propuesta sencilla, para nosotros es una propuesta muy importante. Al final nos define como pueblo, nos define como sociedad y para nosotros pues la sobrasada es una cosa muy nuestra y que garantizaba en las matanzas el alimento prácticamente de todo el año. Es decir, que más que un baile o que una procesión, pues para nosotros este día era muy importante. Como he dicho, era el día en el que tú invitabas a tu gente a tu casa para compartir con ellos y que te ayudaban. Es decir, ¿hay algo más bonito, no? Invitar a alguien a que te ayude a trabajar y tú luego pues le devuelves la invitación con una comida o devolviendo la invitación y yendo a trabajar con él. Eso es lo que hace comunidad, es lo que aúna y lo que nos une. Como he dicho, dar las gracias a todos, gracias por estar aquí. Os hemos enseñado, habéis podido ver, algunas habéis podido tocar, habéis podido oír y a la salida solo os queda degustar. Entonces, cuando salgáis del teatro, os hemos traído sobrasada para que os llevéis un buen sabor de boca de Mallorca. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Macià y Miquel, sí, se me había olvidado, por esta magnífica presentación, por este magnífico trabajo en el que queda patente que Aires de András es mucho más que un grupo de folclore, de baile, como solemos conocer, el concepto de grupo de folclore, de baile que aquí más o menos conocemos. Creo que estáis haciendo muy buen trabajo, que además en Mallorca se os oye, se os escucha, se os tiene en cuenta y eso es muy importante porque al final si en tu propia tierra no te sientes un poco escuchado y no sirve un poco para remover conciencias y que ese conocimiento como que decís de la cultura tradicional nos haga por lo menos conocedores de este pasado, de este rico patrimonio. Quiero dar las gracias, por supuesto, a vuestro trabajo. Cómo habéis demostrado que una obra coral se puede perfectamente, y además es que es verdad, muchas veces pensamos en el investigador y siempre como una persona aislada y a veces pues estos trabajos vemos cómo se pueden hacer por diferentes partes y completarse y además quedar un resultado tan fantástico. Quiero agradecer a la delegación especialmente pues el haber venido hasta Zamora, ¿no? A ese largo viaje, ¿no? Que es complicado y que conlleva muchísima más logística que no coger un coche y acercarse para estar aquí. De verdad, espero que estéis a gusto en este festival, que os haya gustado, que os esté gustando y que sigáis disfrutando de Ritual, de nuestro festival multimedia indumentaria. Os dejamos nuestra publicación de este año que recoge el festival de la pasada edición. Muchísimas gracias.